Dios les bendiga, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro podcast Mentes Cristianas. Bueno, como pueden ver, hoy tenemos dos invitados especiales. Por aquí tenemos la compañía de nuestro hermano Daniel y también la compañía de nuestro hermano Graviel. Bueno, ya este es el tercer podcast que nos está acompañando. Santo. Y bueno, antes de comenzar, quiero que nuestro hermano Daniel se presente. Amén. Bueno, Dios le bendiga. Pues es un placer estar aquí en este podcast Mentes Cristianas, una vez más hablando de la palabra de Dios, ¿no? Es un honor, pues, gracias por la invitación, hermano Santiago. Y nada, pues estamos aquí para dar una pequeña reflexión de un tema que, bueno, que a todos nos llega, ¿no? Y nos acerca más a lo que es la unión de la iglesia ¿no? En lo que es en el Evangelio de Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Sí, como le dice el hermano Daniel, el tema que tenemos hoy es la unidad. Amén, amén. Tenemos por aquí, no hay que pasar por alto a nuestro hermano Graviel, amén. Amén. Bueno, mucho gusto para los que quizás aún no me conocen. Hoy tengo el placer de poder compartir junto con mis hermanos. Trataremos temas muy interesantes. Saludos a todos los que nos están viendo y por favor compartan, amén, para poder llegar a otras personas. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es la unidad, pero miraremos cuán importante es la unidad, amén, en la iglesia y también en todos los ámbitos, amén. No sé si puedo empezar con... Sí, claro, ya ¿Sí? vamos a entrar de lleno. Rómpase hielo. Vamos a entrar en materia entonces. Si me puede ayudar con 1 Corintios 1:10. Yo lo voy a leer en otra versión, porque me gusta más esta versión que he leído. Usted si quiere puede buscarla en la versión que usted tenga. Dice así, 1 Corintios 1:10 dice: pero, amados hermanos, les suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no discutan más, que reine entre ustedes la armonía y cesen las divisiones. Les ruego encarecidamente que mantengan la unidad en sus pensamientos y propósitos. Entonces yo creo que este es el tema, yo creo que este versículo es, yo creo que la rampa para impulsarnos a lo que vamos el día de hoy a tratar, que sobre todo es la unidad, que es algo muy importante. Aquí el apóstol Pablo hace énfasis de que uno tiene que tener la misma mente, la unidad, ya sea en pensamientos y en propósitos, ¿no? O sea que cuando uno marcha, cuando uno está en los caminos de Dios, tiene que marchar con los mismos pensamientos y con los mismos propósitos, ¿no? Hacia una meta, hacia lo que tenemos planteado. Entonces la unidad, yo creo que para mí, yo digo, es un pensamiento que yo tengo, que la unidad es una ley o normativa diferente, que lo tienen tanto los buenos como también los malos, que lo veremos ahora más adelante con un ejemplo. O sea que para mi punto de vista la unión es una ley diferente. Yo creo que la unión, yo diría que es un poco diferente que la del amor, porque la del amor reinan los buenos, pero en cambio la unión también reinan los malos. O sea, los malos también están unidos, me refiero. Sí. Si nosotros vemos las pandillas, la Biblia dice que el enemigo no está desunido, que él está unido para hacernos guerra a nosotros. Y yo creo que deberíamos de aprender de esta ley o de esta normativa, al igual que la ley de la gravedad, que eso da igual si eres cristiano o no sé, igual te pegas a la tierra, porque es una ley que siempre está. Pues yo pienso que la ley de la unidad, llamémosla así, la ley de la unidad, es una ley que si nosotros supiéramos aprovecharlo, grandes cosas ocurrirían, como la iglesia primitiva, que ellos estaban unidos, dice que tenían todas las mismas cosas en común, pero ellos estaban unánimes y todo lo tenían en común. ¿Sabe lo que es tener todo en común? Dice que si tenían terrenos o lo que sea, los vendían para poderlo dar a los más necesitados. O sea que, wow, tener esos mismos propósitos y esos mismos pensamientos, yo no sé si a día de hoy, como decía un hermano, yo no me imagino vendiendo mi casa para dársela a otro. Hay que ser sincero, es difícil, ¿no? Es difícil poder decir, bueno, yo voy a vender mis cosas para dárselos a un hermano. No digo que no se debe hacer. Muy complicado. Exacto, pero es complicado. En esta temporada donde estamos viviendo un tema difícil en que cada uno puede decir, vela por sus propios, entre comillas, intereses, es complicado, ¿no? Más que nada porque la situación no da para más. No es que si pudiéramos hacer, yo creo que lo haríamos. Pero vamos a hablar un poco más sobre el tema de la unidad. No sé si tienen más pensamientos, mis hermanos. Sí, claro que sí. Como dice el hermano, creo que esto es una ley, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, como decía, ¿no? El mundo espiritual es maligno, ¿no?
el enemigo, ellos realmente se unen para cumplir el propósito del enemigo, que es destruir el plan de Dios, ¿no? Dice la Biblia que están los principados, las potestades, tienen un gobierno, ¿no? Un gobierno, y tiene, el enemigo ha puesto como los principales, los peones, como el ajedrez. Sí, Los peoncitos, tiene la torre, el caballo y demás, y él va moviendo sus piezas. Él va Sí. moviendo sus piezas de manera estratégica para destruir el plan de Dios, ¿no? Ahí yo creo que, como decía él, creo que esto es una ley y es muy importante tener claro que cuando nos unimos, sea para hacer el bien o sea para hacer el mal, pues realmente si dos personas se unen pueden lograr grandes cosas. sí, sí. Y así como en el ámbito secular muchas personas se unen para hacer negocios, para formar empresas, y ellos se enfocan en hacer dinero, Sí, en hacer crecer su empresa. sí, sí. Y se enfocan en esto y se unen con este mismo sentido, este mismo propósito, y lo logran. Ujú. Sí, al final la unidad consiste en que todos estén en un mismo sentir, como lo mencionó Gabriel, el día de Pentecostés, ¿no? Estaban todos juntos, unánimes y en un mismo sentir. Esa pequeña frase, en un mismo sentir, es que todos estaban correlacionados a un mismo propósito. Si usted ahí en casa que nos ve o nos escucha en cualquiera de las plataformas digitales, usted puede dejarnos en la cajita de comentarios qué significado tiene para usted la palabra unidad, ¿no? Personalmente, como digamos en el ámbito personal y en el ámbito también espiritual. Yo quisiera una pregunta que usualmente siempre queremos, es como para un poco romper el hielo, que usualmente siempre tenemos en nuestras mentes, ¿no? Y es, chicos, no sé ustedes, ¿cómo piensan que se puede lograr tener una unidad en lo físico, en lo natural? Primero en lo natural, en lo físico, o sea, yo qué sé, la escuela, el colegio, ámbitos, propósitos, éxitos, digamos, en la vida secularmente, ¿vale? Nuestro propósito de día, ¿cómo se puede lograr obtener una unidad en nosotros mismos, con nuestros mismos familiares, ¿no? Al final, bueno, es igual, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo se puede lograr tener esa unidad? Escuchamos, hermano Santiago. Ok. Primero, Yo creo que la unidad va acompañada de valores. ujú, Yo creo que para lo que nos enseñan en la escuela, o sea, en la escuela nos enseñan los valores, el respeto, la tolerancia, el amor, la comprensión. Y yo creo que cuando estamos en una escuela, en ese grupo de amigos, de pronto estamos en el aula y la profesora dice, bueno, se pueden unir en grupos para hacer un taller. Entonces nosotros siempre vamos a buscar las personas con las que mejores nos llevamos, ¿no? Con las personas que tenemos más confianza. influencia, ¿no? Sí. Sí, Como buscando influencias, sí. personas buenas que se acercan. La buena influencia, ¿no? Porque también hay la... Sí, buscando con las personas que mejor nos llevamos, ¿no? Nunca vamos a ir con la persona que nunca hablamos, ese lo vamos a sacar del grupo. Siempre vamos con Yo era uno de amigos. Siempre vamos con las personas que tenemos confianza. Siempre Sí. vamos con esas personas que practicamos día a día. Entonces yo creo que en el ámbito secular o en el ámbito, en nuestra vida cotidiana, para tener una unidad tenemos que tener presente los valores. Es importante Sí. tener presente los valores. Saber de que si queremos hacer algo con alguien, ¿no? Formar una empresa, un negocio, un emprendimiento con alguien, hay que tener también confianza. Es muy importante la confianza. Confiar en esa persona para poder darle también nuestra confianza de lo que vamos a hacer. Porque a veces no podemos tampoco confiar en alguien que no nos transmite confianza. Sí, siempre es así. Entonces creo que esto es muy importante. Sí, yo creo que... ¿Cómo lo lleva Garel? Yo creo que para mantener la unidad en el ámbito personal, ¿no? Interpersonal, ¿no? Ya sea con relaciones con amigos o por ejemplo en mi caso, pues, o en el caso de los que estamos casados, ¿no? Y también de los que están solteros, porque después de todo, todos tenemos amistades y todos tenemos relaciones de amistades, pues es una relación, ¿no? Quizás no es igual que la de un matrimonio o la de un hogar, pero es lo mismo, ¿no? Viene siendo una relación. Yo creo que para mantener la unidad hay que estar siempre con la misma mente y el mismo propósito. A mantener el mismo propósito todos, ¿no? Porque, por ejemplo, si lo llevamos al ámbito de la educación,
todos luchan en base a un propósito, como decíamos antes. Si tienen un trabajo en común, es el mismo propósito, es la misma mente. Entonces, cuando nosotros compartimos esa unidad, ¿no? Esa unidad en pensamiento, en corazón y mente con los demás, con los buenos amigos, obviamente, con las personas que están siempre ahí para darte un consejo, para estar al lado tuyo. Cuando tenemos todas las cosas en común, yo creo que podemos lograr esa unidad. Pero yo creo que lo más importante aquí, hablando de unidad, y me voy a profundizar un poco más, para estar unido en un propósito, primero tienes que estar unido, tu propia persona tiene que estar unida. El yo, ¿no? Exacto, vamos al yo, al mí, tiene que estar unido. Recuerde que la palabra de Dios dice que uno tiene que estar, o creerle, amarle a Dios con la mente, con el corazón, con todas las fuerzas que uno tenga, pero también con el alma, por así decirlo, para resumir, ¿no? Entonces uno tiene que estar unido en esas tres. Mire, les voy a contar una cosa aquí, a modo de anécdota, así rapidito. Los antiguos, esto de cuando se hablaba normalmente de los indígenas, esto llevaron una cultura de que ellos creían de que cuando una persona se asustaba, y ustedes lo pueden mirar en internet, se asustaba, dice que para ellos el espíritu y el cuerpo como que se desequilibraban, como que no estaban acorde, encajados. Y dice que cuando ocurría esto, la persona podía dejar de comer, adelgazar, enfermarse o deprimirse. Entonces ellos lo que hacían con sus hierbas y demás era como que de algún modo tratarla a través de la medicina natural a tratar de equilibrar eso, ¿no? Eso era lo que ellos creían. Y si uno se pone a pensar en el ámbito personal, cuando uno, por ejemplo, pasa por periodos ya sea de depresiones o demás cosas, uno no logra estar unido al completo con lo que uno quiere, con el propósito que uno tiene, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? De que va a haber un espacio, va a haber un hueco que a lo mejor ahí es donde viene ya el enemigo a intentar a llenar ese hueco, ese vacío, que a lo mejor uno no lo ha buscado con el Señor. Por eso uno tiene que estar bien unido en mente, en cuerpo y alma, en espíritu, mejor dicho, en todo. Cuerpo, alma y espíritu tienen que estar unidos en un solo propósito. Por eso yo creo que la persona sin propósito es complicado de que esté unido consigo mismo. Porque si yo estoy unido conmigo mismo, yo puedo tener la unidad y llevarlo a los demás. No sé si me he hecho entender, pero más o menos es eso. Estar acorde contigo mismo, estar bien, mejor dicho. Tanto en cuerpo, alma y espíritu. Estar bien, estar sano en esas tres áreas. Porque hay gente que están malas del espíritu. Hay gente que están malas del alma. Del corazón. Los dolores. Sí. Y del cuerpo. Sentimental, de emociones sentimentales, Claro. Yo qué sé, rupturas. Muchas áreas. Al final son muchas áreas. Sí, algo que me llamaba mucho la atención que decía el hermano es de que tenemos que primero analizar nuestro Claro. sernos en yo. Y la palabra de Dios dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, para amar a alguien más, hay que primero amarse a sí mismo. Amarse. Y a veces lo que decía antes, ¿no? De esto de la confianza. A veces siempre buscamos con la persona que nos vamos a unir o vamos a establecer un negocio, una amistad, una relación. Siempre miramos que esa persona sea la indicada para nosotros. Pero yo creo que muy pocas veces miramos si nosotros somos indicados para estar con esa persona. Entonces, yo creo que esto es súper, súper importante. Sí. Y estaba viendo la definición de la unidad. Según la Real Academia Española, dice que la unidad es la propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. ¿Qué quiere decir esto? Que la unidad no se puede dividir. Una vez que estamos unidos, una vez que decimos tenemos unidad, es porque realmente no puede haber una división ahí. Tiene que estar totalmente todo de acuerdo. Unido, realmente. Venga, así es. Bueno, esa partecita que dice no puede ser que destruida o alterada, ¿no? La unidad del espíritu. Bueno, realmente es un hecho inefable, realmente, porque al tener esa unión, ¿no? Digamos, en lo físico, es complicado llevar una unión en lo natural, más que todo, o para algunas personas se les hace más fácil. Yo diría que, bueno, para todos, absolutamente creo que para todos, se nos complica en algo llevar. Por ejemplo,
Digamos, ustedes chicos, en el caso del matrimonio, ¿cómo hacen la unión? Hay desacuerdos o algo, pero al fin y al cabo la unión no se corta, ¿no? No se rompe, ¿no? Que yo qué sé, que a lo mejor queremos comprar un sofá, pero uno no está de acuerdo, el otro sí quiero este, pero el otro no. Al final hay una unión, ¿no? Si no hay una unión, pues no se compra ese sofá. Bueno, de la misma manera pasa lo siguiente, que si no tenemos una misma unión o sentir dentro de nosotros en cualquier área de nuestra vida, créeme que no vamos a avanzar a ningún lado. Le voy a ser sincero, no vamos a llegar a ningún lado. Al final eso es una esencia que no, como decía ese significado de unidad, es una esencia que no puede ser adulterada. Y al no ser adulterada significa que no puede haber algo que entre, algo que cambie la esencia, algo que transforme la esencia. No, porque igual sigue siendo agua. Es un ejemplo. Algo muy sencillo como lo que tenemos hoy en día, que son estos dos vasos llenos de agua. Yo puedo vertir este vaso dentro de otro vaso o otro cristal sin ningún líquido y va a ser la misma esencia que tiene dentro de este vaso, que es la misma agua. Entonces, es algo que no puede ser adulterado. En esa área, tengámoslo claro, la unión no puede ser adulterada. Es algo que está fijo y que uno tiene que seguir ese patrón, ¿no? Pero bueno, yo soy como, digamos así, la voz del pueblo, ¿no? La voz de las personas que sueltan preguntas. Y yo quisiera hacerle otra muy similares. Ya sabemos lo que es en el ámbito natural. Ahora en el ámbito espiritual, ¿cómo se lleva esa unidad? ¿Cómo se consigue esa unidad? ¿Quién quiere ser el primero? Sí, yo voy a poner un ejemplo bíblico, amén, sobre la unidad. Y vamos a mirar lo que ya habíamos visto antes para entrar en contexto, amén. Vamos a leer Mateo 12:26, así rápidamente porque no es muy largo, de hecho, amén. Mateo 12:26. Y nos habla sobre, Jesucristo nos explica, ¿no? El Señor Jesús nos explica sobre la unidad, ¿no? Porque a él le llamaban, pues, que él estaba reprendiendo demonios por Belcebú, no sé qué. Pero entonces el Señor les aclara, amén. Y dice que en el 26 dice, Mateo 12:26 dice, y si Satanás echara fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Aquí encontramos un secreto. Estamos hablando del terreno espiritual, ¿no? Contra sí mismo está dividido, dice. Y si Satanás echara fuera a Satanás, no está preguntando, él está afirmando, dice, contra sí mismo está dividido. Aquí sí ya hace la pregunta, dice, ¿cómo pues permanecerá su reino? Entonces él hace una pregunta, ¿no? Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Lo que nos está diciendo, amén, el Señor Jesucristo, de que el enemigo no está desunido. Es decir, el demonio no está desunido. Él no está desunido, ni está dividido. Y en eso nosotros tenemos que comprender, porque hay muchos que dicen, ay, no me hable del demonio, porque es que da igual, o sea, da igual si crees o no crees. No me lo diga demonio, dígamelo. Sí, exacto, díganme. No, hay gente que es muy reacia que le hable del enemigo y eso, no lo traiga aquí. No es que, aunque no lo hables, no lo traiga, igual está. Él igual está ahí. A ver, si vamos a la palabra de Dios, podemos encontrar que varias veces nos nombra. Claro. Una cosa es no darle cabida al enemigo. Claro. Y otra cosa Exacto. es No darle como ese protagonismo. Sí, pero uno tiene que ser consciente de que el enemigo está ahí. Pablo, Pedro, todos ellos fueron atacados por el enemigo. Pablo alguna vez dijo que él quería ir a predicar a una ciudad pero no lo dejó, ¿no? Sabemos que es el enemigo, siempre está ahí para... Lo que quiero decir en esta parte es de que nosotros deberíamos de aprender de que aquí hay algo secreto, lo que había dicho al inicio, es de que la unidad también está en lo espiritual. O sea, el enemigo está unido para hacernos guerra. Entonces, lo espiritual se mueve en unidad. Entonces, si el enemigo está unido para hacernos guerra, y si se encuentra con una iglesia o con cristianos desunidos, que eso me gustaría hacer la otra después de esta pregunta, hacer la otra pregunta, la falsa unidad dentro de, pues, los cristianos en este caso, ¿no? O también en lo secular, ¿no? Pero la falsa unidad, porque hay la unidad verdadera y la falsa unidad. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque el enemigo, él sabe detectar eso. Porque uno puede quizás como engañarlo al hermano que está al lado, pero el enemigo lo ve porque él anda en lo espiritual. Entonces él ve cuando una persona está unida en corazón, en mente y todo al Señor, y esa unidad la transmite para con tu hermano, con tu hermana, con tu amigo, con tu amiga.
Entonces, ¿qué pasa? De que ese mundo espiritual se mueve con tanta fuerza, con tanta violencia y con tanta unidad, que para que el Señor Jesucristo diga y aclare de que el enemigo está unido, no está dividido. Es como para decirnos, ojo cristiano, que el enemigo no está desunido. Él es el que más unido está. Y en estos tiempos donde hace tanta falta unidad, por eso es que de hoy en día no se ve tantos milagros como en la iglesia primitiva. Por eso es que no se ven esos milagros como, no es que a lo mejor lo estemos haciendo mal, sino que hay cosas que a lo mejor todavía no hemos entendido. Como esto, por ejemplo. ¿No? Ellos creían de que el Señor Jesucristo estaba echando a los espíritus demonios por Belcebú. Entonces él aclara, ojo, que el enemigo no puede echar a demonios a sí mismo por su mismo, con su mismo nombre, ¿no? Por Belcebú, ¿no? Sino que esto lo hace, dice, lo aclara luego el 28, pero si yo por el Espíritu de Dios, dice, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Con lo cual, si nosotros estamos unidos en espíritu, como lo dice en Efesios, por la fe, amén, entonces nosotros vamos a comprender de que ese mundo espiritual está unido y que no se anda con chiquita. Ese es el detalle. En el mundo espiritual está unido, mis hermanos. Ya seas joven, mayor, lo que sea, cuántos años lleves en el evangelio, el enemigo no, eso no le da mucha importancia, porque si se atrevió a tentar al mismo Señor Jesucristo, pues es porque él sabe que él está unido. Amén. Claro que sí, así es. El enemigo se une para hacer de la suya, ¿no? O sea, desde un principio, lo decían en los anteriores podcasts, siempre desde un principio el enemigo ha buscado destruir el plan de Dios, y él tiene sus estrategias y él sabe por dónde meterse, ¿no? Él no se va a meter por esos lugares que no nos llaman la atención, no por las cosas que nos llaman la atención, o tal vez, ya que estamos hablando de la unidad, cuando vemos que pronto estamos en desacuerdo con tal vez un hermano o con alguien, por ahí el enemigo va a comenzar a entrar y a crear esa raíz de tal vez de orgullo, de rencor contra nuestro hermano, ¿no? Por eso no me saludó, no me felicitó, no me llamó, no me dijo nada. Y llega uno el domingo en la iglesia y de pronto está con el hermano que más se la lleva a uno, ¿no? Sí. Y de pronto pasa el hermano y el hermano dice, Dios le bendiga. Y de normal nos saluda, ay hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Y ya algo ya... Y ya nosotros pensamos de que, uy, el hermano está conmigo, le dice algo. Exacto. Pero hay que comprender que a veces no todos los días nos levantamos con el pie derecho. Hay veces que no estamos todo el tiempo de buen ánimo. Entonces, hay veces que no comprendemos el porqué de las cosas, ¿no? El por qué pasa esto, el por qué pasa lo otro. Algo muy resaltante de que les voy a hablar es que me parece muy importante en la carta a Filipenses, segunda de Filipenses, versículo 2. Capítulo 2, perdón, versículo 2 dice, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Yo creo que aquí cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo a los hermanos en Filipenses, yo creo que la iglesia en Filipenses se encontraba luchando contra esto, luchando contra la unidad. Creo que ahí se encontraba el enemigo por donde se metía. Sí. Entonces el apóstol Pablo comienza a mandar esta carta al Filipenses diciéndole, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Exacto. Y si nos ponemos a ver el capítulo 3, nos dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Yo creo que esto es uno de los valores que nosotros tenemos que tener presente en la iglesia. Sí. La humildad. La humildad, uf. La humildad, hermano, no es solamente cuando estamos tal vez, nos venimos con los zapatos más viejitos. No, es que a veces confundimos. Los pantalones rotos. O andamos todos sucios. La humildad. Yo creo que eso la gente cree que la humildad es Sí, no, y confundimos. Confunde. Claro, humildad con... Hay veces que confundimos el término de humildad. Sí. La humildad, perdóneme si ofendo a alguien que nos está escuchando, la humildad no tiene nada que ver con la pobreza. No. La humildad no tiene nada que ver con la escasez. No, hermano, esto no es humildad. La humildad es la que nosotros podemos transmitir cuando nosotros de pronto nos dicen algo o nos exhortan y bajamos la cabeza.
ahí se demuestra la humildad. Claro. Como el Señor Jesucristo. Sí, la humildad, para resumirla, perdón que interrumpe, sería menos de mí y más de Dios. O sea, menos de mí y más amor hacia los demás. Porque esa es la humildad. La humildad es negarte a ti mismo. Así de sencillo. Porque cuando uno dice, el Señor dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Es decir, menos de ti y más de Dios. Y cuando uno va a amar a los demás, menos de mí para poder dar a los demás. O sea, me interesa más cómo está mi hermano, cómo está él, cómo ha amanecido, antes que lo mío. Eso yo creo que es parte de la humildad, ¿no? Sí. Entonces, como les decía, dice la palabra de Dios, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Es muy importante esto. Ahí está. Como superiores a él mismo. Ajá. Y yo creo que esto es algo realmente muy, pero muy importante. Porque hoy en día vivimos en el ámbito de la iglesia, voy a hablar. Yo creo que a veces nos pasa a nosotros como cristianos, como creyentes, como tal vez líderes, más que todo sobre los líderes, ¿no?, de la iglesia. A veces nos pasa que nosotros de pronto tenemos una experiencia dentro de la iglesia en el liderazgo. De pronto experiencia en la música como líder, de pronto experiencia... La música muchas. Sí, sí, sí. Y nos pasa que de pronto eligen al hermano con menos experiencia. Sí, suele pasar. Y nosotros estamos ahí con toda esa experiencia y decimos en nuestra mente, ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Pero por qué han puesto a este hermano que Sale ese Saúl. ¿Pero por qué han puesto? ¿Cómo? Si yo soy más alto, ¿cómo que eligen a David, no? No sabe nada de guerra ni nada. Sí. No, suele salir. No lleva las cicatrices. Exacto, nos hacemos esta pregunta de decir, ¿pero por qué? Claro. ¿Por qué pusieron a fulano? ¿Pero por qué pusieron a aquel de líder de jóvenes y yo el año pasado traje 20 jóvenes a la iglesia? Suele pasar muy seguido, no es muy poco, sino que suele pasar muy seguido. Exacto. Y son cosas que se tienen que hablar. Y si estamos aquí, bueno, yo creo que tú eres músico. No. Vale. Pero aquí, pues, con el varón sí que suele pasar en el músico del ámbito ahora que ha tocado eso. Pero solo que a veces ahora tengo un versículo que va acompañado de eso. Cuando termine sí te lo digo. Yo sé que los muchachos ya se despertaron para hablar y no me quieren dejar concluir. No, pero no pasa nada. Como les decía, es que realmente es algo que llama mucho la atención. Llama mucho la atención la palabra humildad. Y sobre todo en la iglesia. Y sí, como les decía, a veces nos ponen a fulanito de líder de jóvenes, de caballeros o como copastor, y tal vez nosotros tenemos más experiencia y comenzamos a criticarlo. Comenzamos a juzgar a este hermano, decir, ay, pero ¿por qué? Y de pronto llegamos al punto de querer no apoyarlo. Exacto. Y yo le quiero hacer la pregunta. ¿Alguna vez nosotros también fuimos ese hermano sin experiencia? Sí. Y alguien nos dio la oportunidad. La abuela decía, nadie nace aprendido. Alguien tuvo que darnos esa oportunidad a nosotros. Y también hubo alguien con más experiencia que nos apoyó. Claro. Entonces, yo creo que esto es algo muy resaltante, lo que dice el apóstol Pablo aquí. Antes bien con humildad. Así nosotros sepamos más predicar, más evangelizar, seamos los mejores músicos. Siempre, hermano, tenemos que tener en cuenta de que no nos vayamos a creer como superiores a esa persona que pusieron. Antes bien, como inferiores. Antes bien, bajemos la cabeza y estemos ahí más bien para ayudar. Porque de esta manera es que nosotros vamos a crecer en humildad. Ahora sí pueden continuar. No, la pregunta otra antes de que continúe el varón, o si no, si él a lo mejor... Sí. Ahora de que bueno, es muy similar, al fin y al cabo es algo similar y yo le tengo una pregunta, ¿no? A lo mejor usted me preguntará a mí o nos preguntará a nosotros. Sí. ¿Cómo consigo esa unidad? ¿Cómo hago para llegar a esa unidad? Bueno, gracias por preguntarnos. Usted lo puede ver en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 5 o al 6, también podemos decirlo. Y está hablando aquí, Pablo dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí hay un punto importante y es lo que decía hermano Santiago, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz,
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, el versículo que todos nos conocemos mayormente, un Señor, una fe, un bautismo. Y este verso que sigue, el verso 6, tiene algo en particular que en un momento lo explicaré. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, la pregunta que usted lo dirá, ¿cómo hago para conseguir esa unidad de la que me hablan, para poder conseguir esa unidad dentro de la iglesia, dentro en el ámbito espiritual? Pues incluso esto también va en el ámbito natural, ¿no? Y son 5 puntos resaltantes. Y el primer punto, como ya lo citó el hermano Santiago, es la humildad. Usted sabe que la humildad tiene que ver con no pensar en mí mismo, sino en la persona, en el prójimo, en mi amigo, en mi compañero de milicia, porque al fin y al cabo somos compañeros de milicia, hermanos en Cristo Jesús. No, dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino ¿contra qué? Contra huestes, principados, potestades. No tiene nada que ver con mi hermano. Entonces, el primer punto es la humildad. Segundo punto, como lo leímos, es la mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con considerar los demás, incluso cediendo derechos. Es decir, hay que tener mucho, digamos, en el ámbito, saber reconocer muchas cosas, saber llevar esto en el ámbito espiritual de una manera en que, oye, yo sé que puedo ayudar a otros, pero de una manera pasiva, activa, pero sin dañar al prójimo. Eso es muy importante. Estos son puntos que usted se preguntará y me dirá, vale, hermano, pero quiero conseguirlo, quiero llegar a ese tope de humildad, quiero llegar a ese tope de mansedumbre, quiero llegar a ser alguien que pueda practicar esa unidad dentro de mi iglesia, dentro de mi liderazgo, dentro de mi matrimonio, dentro de mi trabajo, de mi escuela, dentro de mis quehaceres en el día a día, y se puede lograr siguiendo estos puntos resaltantes que nos explica aquí muy bien la palabra de Dios. Tercer punto, y yo creo que en este sí me ayudan acá, que es la paciencia. Hay muchas veces que oramos nosotros y decimos, Señor, danos paciencia. La gente no suele entender el peso de esta palabra. Al final, la paciencia no es solamente, Señor, dame soportar eso. No, eso conlleva un gran esfuerzo mental, físico e inclusive interno, emocional, porque al final tener la paciencia para llegar para esperar en algo, para frenarse y esperar, eso es algo fuerte. No sé cómo lo llevan, chicos, en esa área. Sí, la palabra de Dios dice que con paciencia se alcanzan las promesas. Y como les decía hace un momento, ¿no? Hablaba sobre el que sabía más. Ahora hablo sobre el líder. A veces tenemos líderes, nosotros también somos líderes en la iglesia, en nuestra congregación, y cometemos a veces el error de no tener paciencia, de desesperarnos con las personas que estamos trabajando. Sí. Y yo creo que es algo muy importante lo que dice nuestro hermano Gabriel, tener paciencia, saber de que la palabra del Señor también nos dice que nosotros somos una familia en Cristo. Tu hermano es tu familia. Esa persona que tú ves en la iglesia es familia tuya. Eres lavado por la misma sangre. Entonces hay que tener paciencia, hermano, con las personas que estamos trabajando. Obviamente hay personas que le cuesta más que a otras. Hay veces que a veces algunos caminamos más rápido que otros y otros van más lentos, pero van a paso firme. Entonces es muy importante la paciencia. Sí. Pregunta, mire, antes de que el hermano Gabriel continúe, pregunta que esta pregunta es picante pero edificante. Y es, se lo digo, ¿cuán pacientes somos nosotros con las personas que no están de acuerdo a nosotros? Exacto. Póngase a pensar usted, ya lo deja ahí en la cajita de comentarios, ¿cuán paciente eres con las personas que no piensan o no tienen la misma idea con la que tienes tú? Miren que la palabra paciencia, siempre la hemos escuchado, paciencia. Vale, pero ¿y de dónde procede paciencia? ¿Por qué paciencia, no? Bueno, dice que, proviene de latín, ¿no? Pero normalmente dice que esto se llevó al castellano y se la llevó como la palabra paciencia, ¿no? Pero esto proviene esto normalmente eran utilizados este término en los hospitales. Paciente, paciencia.
Sí. Entonces, para poder atender a un paciente, dice también que significa o el que sufre, ¿no? O sea, paciencia tiene que ver con el que sufre. Es decir, la palabra paciencia, cuando se utilizaba por decir el paciente, cuando uno tiene, cuando los hospitales tienen pacientes, tienen que tener, o sea, tienen que sufrir con el paciente, ¿no? Tener esa paciencia para poder, Santo. para poder al paciente, o sea, que no se te salga esa ira, ¿no? Imagínate un paciente que está quejando todo el día, que le duele y eso, y que es que le duele. No es algo que se hace, Y ¿no? no solo eso, sino Exacto. como no expresa, hey, tengo un dolor. Al final es algo... Entonces, Y tampoco no sabe cuándo es que se va a curar realmente. exacto. Entonces hago un tiempo indeterminado, además, depende del desarrollo del... Entonces, la paciencia dice que es sufrir con el que sufre. O sea, cuando tú eres paciencia, cuando tienes paciencia, estás sufriendo con el que sufre. Tremendo. Porque en ¿Verdad? la iglesia es un hospital. Exacto. Eso se decía, ¿no? En los... Sí, y también, como es un hospital, también están los doctores ahí, ¿no? Exacto. Están las personas con más experiencia en la iglesia, Sí. con más trayectoria en la iglesia, las Exacto. personas con oración, con el Espíritu Santo, bautizadas, que nos pueden ayudar con estos males, ¿no? Y es muy importante eso, me parece. La muy paciencia, importante imagínense. que en nuestra iglesia llegan pacientes. Claro. Sí. Y uno tiene que tener paciencia porque si no, no puedes Sí, o ayudar al se me muere el ¿no? paciente. Claro, hay enfermedades que se curan más rápido, pero hay otras enfermedades que llevan un tiempo, que llevan Un proceso. medicamentos. Sí. Ya. Entonces, así a veces también llegan personas a la iglesia con enfermedades fuertes, Amén. con problemas, con cosas del pasado, que realmente es muy difícil que se cambie de la noche a la mañana. Sí, sí. Lleva un proceso. Por eso es que hay personas que le es más fácil que otras, cuando se convierten al evangelio, entregar todo a Dios, cambiar. Hay personas que le es más fácil y hay otras que les cuesta más. Gabriel, nosotros tenemos un caso, varios casos en nuestra iglesia. Suele pasar que Gabriel también es testigo, que una persona llega y de la noche a la mañana cambia. Sí. Como hay otras que a lo mejor Cuesta. les cuesta, pasan semanas o pasan meses, quizás tocarán incluso años y a lo mejor el cambio es lento, pero hay otras que como que Dios les toca y ¡boom! Cambian inmediatamente la persona. Eso suele pasar, son dos escenarios totalmente distintos, pero son con la misma convicción, ¿no? El mismo. Ahora yo les tengo otra pregunta así un poco quizás picante, ¿no? ¿Por qué? Pero edificante, exacto. Sabemos que todo esto es para edificación, ¿no? Bueno, hemos aprendido un poco más de paciencia, ¿no? De dónde proviene y demás. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos decir de la falsa unidad? ¿Cómo podemos identificar la falsa unidad? Porque también eso hay. Porque yo no puedo decir, hermano, yo estoy unido con él, pero ahora soporto. Y la Biblia dice, soportado. Estoy orando con usted Porque entonces la paciencia, la oración no puede de algún modo darse cuenta y cómo puede hacerlo para poder combatir eso. Porque eso es lo que uno debe de preguntarse ahora que uno está dentro de un ministerio y demás. Porque ha sido llamado para eso, ¿no? Sobre todo los que conocen más, la Biblia dice que el que más sabe, más se le demanda, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo podemos identificar estos factores? Para que los que a lo mejor estén viéndolo digan, mira, aquí falta paciencia. Y no es para que ataquen a los demás, sino es para que lo vean uno. Esto es para, al final, esto es de edificación de uno, ¿no? No es para mirar a los demás. Pero ¿cómo yo sé de que hay falta de paciencia en mí, en alguien, a lo mejor, por no mencionar a nadie, no vamos a mencionar aquí a nadie, pero se suele ver en otros lugares, ¿no? De que a veces decimos estar unidos, pero a la hora de la verdad, cada uno coge para eso. ¿Cómo se puede identificar esto? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cómo lo pueden identificar? Yo pienso que respondo por otra pregunta, ¿no? Ajá. Es saber si nosotros somos los que realmente estamos unidos. ¿Por qué hago esta pregunta? Hago esta pregunta para nosotros. Porque creo que es más difícil mirar si la otra persona es la que está falta de unidad o no está haciendo esa falsa unidad. Lo podemos identificar más rápido en nosotros. ¿Por qué? Porque realmente, como les decía, ¿no? La iglesia es un hospital. Van personas enfermas y no podemos cometer el error de decir, bueno, este mensaje, a veces pasa cuando el pastor está predicando en la iglesia
y comienza el pastor a predicar tal vez del orgullo, de la palabra chisme, y comenzamos ahí a mirar a nuestro alrededor y decir, que escuche que Ay, Dios mío. fulano, Ay, Dios mío. esto no es para mí, esto no es para mí, ¿qué tal? Si comenzamos en nuestra mente a decir amén, pero con ese amén como que Exacto. falso. Sí, es sarcasmo de amenes. Sí, porque cuando da la Sarcasmo de amén. Sí, y yo creo que Descubrimos una palabra nueva. claro, no debería existir, pero existe. Y no va a ser, no va a decir que no, porque siempre que el pastor dice, porque el hermano no sé qué, no debe de ser de tal manera, amén, amén. Y resulta de que el que dice amén está viviendo esa experiencia con otro y se lo dice porque el hermano a lo mejor lo tiene delante. Sí. A eso me refiero. Esos son los tips. Sí, sí. Ajá. Entonces, Pasa. ahí podemos descubrir la falsa Danza. Ahí podemos llegar Verdad. al punto de que tenemos falsa unidad. Cuando hacemos estas cosas, hermanos, y es muy importante, y tenemos que sincerarnos con nosotros mismos. Sí, claro. Porque, a ver, ¿a quién no le ha pasado que dice amén, pero para que otro hermano lo escuche más? Exacto. A todos. Y cuando- Porque, a ver, esto es algo que nos ataca a todos. Y Sí. estamos luchando contra el enemigo. Pero es muy importante reconocer. Reconocer de que sí, que lo hemos hecho y ya. O sea, despertar, Sí. abrir nuestros ojos y decir no. Si el pastor está predicando, así el hermano, sepamos la historia de él y todo, no, vamos a agarrar esta palabra para nosotros, vamos a escuchar a esa persona que está predicando, como le decía, tal vez no tenga mucha experiencia predicando, tal vez lea mal la palabra o esté comenzando a predicar. No, vamos a escucharlo, no comencemos ahí a juzgarlo, a decir, ay, este hermano, que no sé qué, más otra vez este hermano. No, vamos a darle la oportunidad a escuchar. Sí. ¿Y por qué? Porque de esta manera es que vamos a demostrar la verdadera unidad. Si no, vamos a demostrar una falsa Unidad. Correcto. Yo creo, sí. No, pues ahí lo que se haría es también el testimonio de la persona, cómo lo lleva. Si al final es una persona que es, digamos, unida o a lo mejor cómo se podría detectar, pues así, ¿no? Yo creo que sería más que todo con el testimonio, porque si sabemos, oye, está predicando de no hablar de los demás y la persona es la primera que dice amén y uno ya sabe que la persona habla, pues ahí ya uno... es fácil de notar, ¿no? Entonces yo diría que más que todo por el testimonio. Ah, perfecto, muy bien. Sí, y recordar siempre que con la vara que mides serás medido. O sea que tenemos ahí ya ese plus, ¿no? Para saber de que si yo mido, así mismo seré medido. Esto me lo dijo un día un pastor, que es muy amigo mío. Me dijo, varón, dijo, ahora que usted está sirviendo y que va creciendo, dice, no se olvide que lo mismo que usted dice, se le puede venir en contra suyo. Y eso es algo que se me quedó en la mente hasta el día de hoy. Y me dijo, con la misma vara que mides, serás medido. Uy, eso se me quedó tanto aquí en la mente que yo dije, que yo por eso cada vez cuando voy a hablar o voy a opinar, y si alguien está escuchando, prefiero ser prudente o al menos lo intento, ¿no? Ser prudente, porque siempre está uno de la loquera y demás y se le va, ¿no? Pero cuando uno ya habla en serio, siempre tiene que ser prudente porque con la misma vara que mides serás medido al final. Esa ley sigue estando. Aunque estamos en el tiempo de la gracia, pero esa ley sigue estando. Y hay otra ley muy importante que dice que, hablando de la unidad, en Deuteronomio 32:29 dice rapidito, ojalá fueran sabios que comprendiesen esto y se dieran cuenta del fin que les espera, dice. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? ¿No? Si su roca no los hubiese vendido, dice, y Jehová no los hubiere entregado. Es decir, bueno, el 31, porque la roca de ellos no es roca, no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos no son. Es decir, nosotros podemos ver la unidad que puede tener dos personas, lo que está diciendo, y lo que yo me lo llevo esto más en el terreno espiritual. 2 personas son capaces de hacer huir a legiones. Nosotros en el Ministerio de la Alabanza, al menos siempre hemos visto de que a veces están tocando 2 personas porque están malos de salud, no pueden, no sé qué, cualquier motivo, ¿no? O que un hermano, a mí, yo recuerdo que alguna vez cuando todavía no había como el grupo de alabanza crecido bastante, solo éramos 2. Y 2 personas, hermano, eso fuego descendía. Fuego descendía de una manera que en el terreno espiritual, yo creo que miles de legiones de demonios se apartaban de ese lugar. Entonces, verdaderamente, 2 pueden hacer huir a 10,000. Y esta es una regla de unidad. Ustedes saben por qué el Señor los mandó de 2 en 2, ¿no? Aquí se viene cumpliendo cuando el Señor los mandó de 2 en 2 a los discípulos a evangelizar y a predicar.
de 2 en 2. La unidad. Aquí está el secreto de porque si ven como las palabras de Dios, como las palabras de Dios se cumple y se correlaciona, porque 2 podían ganar a muchos. Exacto. Entonces el poder de la unidad va mucho más allá de eso. Entonces si usted es de los que dice amén, amén para mandarle la pullita al hermano, ya no lo haga, por favor. Porque aparte de que se ve feo en la iglesia, se ve como que además hay personas que llegan a visitarte y dicen, uy, ¿por qué dirán amén? Cuando se enteran, dice, uy, Dios mío, pero ¿cómo en la iglesia esto no? Yo creo que eso ya debería irse faltando y no lo haga. Sí. No se ve bien. Este amén se nota. Se nota. Es más como con un acento así. No, y además cuando dicen algo que a lo mejor te llega a ti, te quedas callado. ¿Por qué no dices amén? El otro dice, ¿por qué no? Cuando ya saben, no. Al menos cuando se sabe que hay una disputa. No queremos decir que no diga amén en la iglesia. Claro. Que No de ese sentido, no en ese sentido. amén significa así sea, Así ¿no? sea, claro. Pero decimos que en el sentido de sarcasmo. Claro, exacto. Ay, amén. Sí. Ajá, amén. O predínqueselo. Ese tipo de amén con sarcasmo realmente creo que no están bien. No son de bíblicas. También, y creo que también muy poco se habla de ello. Pues claro, como les decía en los anteriores podcasts, estamos aquí tratando temas que realmente usted no va a escuchar en una predicación. Claro, no va a escuchar una predicación, vamos directamente. No. Entonces, es bueno que tengamos esta área para poder compartir con ustedes tal vez pensamientos que tal vez usted también ha pensado sobre también este amén, ¿no? Sí. Acá. Hay 2 puntos que, digamos, finales de la pregunta de cómo se consigue la unidad, ¿no? Que son, como lo decía el versículo, el amor, que es algo muy importante. Ya aquí, ya en esta área, ya es algo muy amplio. Habríamos que hacer 2 o 3 podcasts para definir lo que es realmente la palabra amor, ¿no? Pero aquí podemos ver que Dios mostró y definió su amor por nosotros en la cruz. Ese ha sido el acto más grande de amor con nosotros, hacia nuestra vida, que es que una persona, Dios mismo manifestado en carne, siendo inocente, muriendo por pecadores. Entonces, si Dios lo hizo, que fue el acto más grande, más simbólico de amor, ¿cómo no podemos hacerlo incluso con nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros conocidos, nuestros compañeros, hermanos? El amor que Dios pone en nuestra vida tiene que ser algo que germine en nuestros corazones, que abra, expanda y a lo mejor también contagie. Esa palabra de contagiar a otros con el amor de Dios es algo muy grande. Y para finalizar esa breve pregunta de cómo conseguir la unidad en lo espiritual, en la iglesia, el último y no menos importante, y es el que más me gustó, y es el celo. No sé si saben qué es el celo, chicos. Debemos mantener celosamente la unidad del espíritu, celosamente, es decir, alguien... Ese celo sano. Sí, alguien quiere a lo mejor desviar esto. No, estamos todos conectados en un mismo sentir y no contender con esa persona, sino que también darla a entender que sí, todos estamos conectados en un mismo sentir, en un mismo propósito. Dios va a hacer algo grande. El verso que usualmente recitamos en nuestras iglesias es: donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿qué hay? Ahí está él. Ahí está Él. Entonces, está en nosotros y realmente queremos llegar a expandir esta unidad. Mira, estos 5 puntos para que usted lo logre entender son los clave para poder conseguir la unidad dentro de la iglesia, dentro de nuestro matrimonio, dentro de nuestra vida, en lo personal, en lo material, en lo físico y en lo espiritual. Entonces, si usted quiere siga estos 5 puntos, que de verdad, hermano, le voy a ser muy sincero, le va a servir en todo. Son 5: humildad, mansedumbre, paciencia, amor y celo. El celo es de que lo de Dios es santo y al contrario, en vez de nosotros estar contendiendo unos con otros, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra semejanza? Nuestra semejanza es Jesús. Sí, Usted quiere llegar a lograr un día verle a Él, tiene que ser como Él. Entonces, si Él practicó esto, porque fue una experiencia viviente, si Él practicó esto aquí en la tierra, ¿quiénes somos nosotros? Hágase usted esa pregunta, esté interactuando allí en la cajita de comentarios. ¿Quiénes somos nosotros para no hacer lo que hizo el Señor?
Entonces, cuando usted vaya a meditar, cuando vaya a contender, cuando vaya a pensar diferente a lo que piensa su hermano, dime, ¿quién soy yo para no pensar o incluso no actuar como hizo el Señor? Que fue con estos 5 puntos claves que fue para poder llegar a la persona, para poder llegar hacia nosotros. Yo creo que esto que decía el hermano Graviel, en la iglesia, cuando dice unánimes, juntos, ¿no? Dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está él, ¿no? Sí, sí. Hace referencia a la unidad. Es muy importante que en la unidad, en cada iglesia, haya una visión, haya un objetivo, un propósito. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia en la tierra? Expandir el evangelio. Usualmente usted está tocando este tema y es algo que ya lo tuvimos en nuestra iglesia con nuestro pastor. Mire el significativo de eso, no quiero hacerlo algo rápido para no quitar mucho tiempo. Sí, pero sabiendo de que es algo espontáneo lo que estamos diciendo ahora, no ha sido preparado, simplemente se dice sobre algo, pero no... Sí, y me llama la atención lo que dice sobre la visión. Últimamente hemos tenido, la iglesia ha tenido una visión de ir a más personas, ¿no? Con, digamos, desde donde quiera que nos escuchen, a lo mejor se llama grupos de amistad, casas en bendición, células o cualquier rediles, a que usted va y predica la palabra de Dios, hace un mini servicio en la casa de una persona y llegamos a más, ¿no? Al final. Y usualmente esta visión fue puesta en nuestra iglesia. Hace poco hicimos un plan de trabajo y usted no va a creer, hermano, pero todos los liderazgos dentro de la iglesia están trabajando en pro de esa visión y hay un cambio porque si lo hacemos, quiero hacerle énfasis acá, si lo hacemos cada quien por su lado, a lo mejor llegaremos a alcanzar a algunos, porque al final la palabra de Dios se cumple. Si usted le predica esto a alguien, independientemente sea 1 o 2, al final la palabra de Dios se cumple y esa persona va a recibir y va a llegar a los pies del Señor. Pero piense usted, si usted tira la red y tiene una red muy pequeña con de esas enredaderas pequeñas y logra cazar unos 2, 3 peces máximo, pero si usted junta más hilo y empieza a tejer esa red y la red la hace cada vez más grande, al momento de lanzar tú la red a la mar, como incluso el Señor le dijo a Pedro, lanza la red, ¿qué va a pasar? Va a pasar la misma escena como cuando Jesús estuvo con Pedro y los discípulos allí. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvo que venir. Ellos gritaban a otros barcos. Tuvieron que venir a otro barco para poder, porque el peso de la red, que estaba llena de pescados, eran tantos los peces que el barco se estaba hundiendo. Entonces, si actuamos en esa misma visión como lo estamos haciendo ahora con nuestra iglesia, vamos a llegar a muchos más. Al final al cabo, sea aquí, allá, lo otro, en países latinoamericanos, Norteamérica, Europa, Asia, en cualquier lado del mundo, si se actúa este principio de unidad, créame, se lo garantizo. Hoy en este podcast de Mente Cristiana se lo garantizamos que va a tener un gran resultado, exactamente igual como Pedro y los discípulos y Jesús tuvieron en la barca. Cuando tiraron la red, muchos peces entraron en ese lugar. Exacto. Entonces es un buen principio. Exacto. Como les decía, es muy cierto lo que dice el hermano Daniel. Sí, es algo que se cumple. Muy resaltado. Se cumple mucho. En esta visión tenemos que también tener clara la misión. Sí. Bueno, la misión, ¿no? Que están todos alineados al mismo punto. Exacto. En la misión todos tenemos que estar con el mismo objetivo. Detrás del mismo objetivo. Sí, sí. Ninguno puede estar por allá con otro objetivo. Bueno, yo le llego más tarde. No. Todos tenemos que ir al mismo tiempo, claro, y al mismo ritmo, para llegar a nuestro objetivo. Por ejemplo, cuando hay una sala de un quirófano, está un doctor operando, podemos ver que todas las personas que se encuentran en la sala de operación están todas con un mismo objetivo. Claro. Y todos están súper concentrados para cumplir su misión, que es hacer esa operación exitosa. Porque si una sola persona se desconcentra, tal vez pasa por allá y suena el momento. No, y se ha visto casos. Se han dejado gasas dentro por el cansancio o desconcentración. Exacto. Pasa tal vez un instrumento que no es. Claro. Se desconcentra en lo más pequeño
esa operación fracasa. Se muere la persona, o tal vez más adelante una enfermedad por medio de la cirugía que le hicieron. Entonces, así como los médicos se concentran a la hora de operar, así nosotros tenemos que concentrarnos y tenemos que tener clara la visión y también la misión que estamos haciendo, en lo que estamos haciendo. Hay un versículo en la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:20 que dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Quiénes somos nosotros? El podcast pasado hablábamos de la identidad. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Somos embajadores del reino de los cielos. Sí. Usted que me está escuchando y cree en la palabra de Dios, no eres cualquier persona. Eres un embajador del reino de los cielos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Todos sabemos que esta vida que tenemos es una vida temporal. Esta vida en la tierra es temporal, pero también sabemos que hay una eternidad. Sí, somos peregrinos. Estamos de paso. Estamos de paso, perdón. Sí, sí. ya. Es para apoyar eso, pero ahora. Sí, estamos de paso en este mundo. No somos de este mundo, hermano. Y es nuestra decisión, es decisión de cada uno de nosotros en dónde queremos pasar nuestra eternidad. Amén. Sí, en el reino de los cielos, en las calles de oro, en el mar de cristal, en el cielo nuevo y la tierra nueva, o queremos pasar nuestra eternidad en el lago que arde, en el infierno. Entonces, es muy importante saber que usted está en este mundo, hermano, y usted no es cualquier persona. Tenemos que tener clara esa visión y esa misión. Amén, sí. Había un versículo que ustedes lo han escuchado mucho, ¿no? Mire, yo podría decirles de que la unidad, o si estamos unidos, trae como consecuencia o como resultados la fuerza. También hay un ejemplo sobre la unidad que es muy... Ustedes seguro no lo han escuchado, pero yo les voy a traer también otra versión. Pero la versión primera dice, la Reina Valera, y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán. Y el cordón de 3 dobleces no se rompe. Pero yo les voy con el lenguaje actual para que usted lo pueda entender lo que dice o lo que quiere decir. Dice, una sola persona puede ser vencida. Escuchen. Pero 2 ya pueden defenderse. Sí. Y si 3 unen fuerzas, ya no es fácil de... Ahí te han dicho, en todos los países, en la unión está la fuerza. Porque hay un dicho que ustedes lo van a haber escuchado, porque al inicio usted dijo, al inicio de que usted empezó a decir unánimes y juntos. Y hay un dicho muy dicho que dice, juntos pero no revueltos. ¿Qué es lo que quiero decir? Por eso la Biblia hace énfasis, juntos y unánimes, o unánimes y juntos. Porque una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unidos. Unido estoy yo con mi alma, con mi cuerpo. Y incluso puede haber gente, incluso puede haber... Y cuando uno se casa dice que se une. Puede quedar una sola cosa. Bueno, no, un paréntesis. Lo que decía el hermano, cuando uno se casa, la palabra de Dios dice que nos convertimos en una sola carne. O sea que en el matrimonio, la palabra de Dios dice que es para toda la vida. Así es. O sea, 2 personas se unen para toda la vida. Para toda la vida. Y estas 2 personas tienen que saber de que también son una sola carne. Una sola carne. Están unidos. Están unidos. Exacto. Sus propósitos, sus metas van a ser siempre las mismas. Claro, sí. Es así. Y además la Biblia, el Señor Jesucristo, Pablo habla de que así como Jesucristo y la novia, por así decirlo, están unidos de algún modo, así debe de ser uno. Pero lo que yo iba más allá era de que juntos pero no revueltos. Y a veces eso es lo que se está dando. Lamentablemente, eso es lo que se está viviendo de hoy en día en todos los lugares, sea fuera, como si fuera peor. Porque el compañero te dice, sí, te amo mucho, pero en cuanto te pueda dar la puñalada, o compañeros o amigos, y eso es así. Sí. Y eso es así. Ustedes pueden decir, quizás muchos dirán, no, sí. Pero también dentro de la iglesia se ve estar juntos, pero no revueltos. O sea, yo puedo estar junto con mi hermano, pero
No soy paciente, no soy unido, no le tengo esa tolerancia, no doy ese, por así decirlo, eso de mí para que la otra persona se sienta bien, ¿no? No tengo ese soporte, no tengo ese aguante con mi hermano. Entonces, claro, juntos pero no revueltos no debe de estar tampoco en las iglesias o en nosotros. Eso no es para nosotros. Juntos pero no revueltos no es para nosotros. Quizás sí con el mundo. Juntos pero no revueltos con el mundo. Sí. Pero entre cristianos con una mente cristiana, no creo que debería haber ese juntos pero no revueltos. Eso lo podemos utilizar, pero para con el mundo. O sea, no debemos de convertirnos a ellos, sino nosotros convertirlos a ellos. Entonces, eso sí aplica para eso, pero no para entre cristianos. Así de sencillo. Un ejemplo de esto para que quede un poco más claro, ¿no? Cuando dice juntos pero no revueltos es cuando, por ejemplo, estamos en el trabajo o en la escuela, en la universidad. Obviamente nosotros hacemos amistad. Claro. Sí, Nos conocen de Dios. Entonces, ahí seríamos asociales si no hiciéramos eso. Claro, tenemos que socializar. Claro. No está mal que usted tenga amistad en su trabajo, no está mal que usted tenga amistad en la escuela, en la universidad. Y al final eso puede ser un punto también para llegar a la persona. Exacto. Eso es algo bueno y no es malo. La palabra dice que no es malo, pero sí nos dice que tenemos que tener cuidado de nuestras amistades, de nuestros amigos, de nuestra compañía. Ahí ya aplica lo de juntos pero no revueltos. Ahí aplica lo que dice, hermano, juntos pero no revueltos. Sí. Yo estoy en mi trabajo, sé que tal vez en mi trabajo me pueden invitar tal vez a una discoteca, a una fiesta. O la cervecita que bueno, que esto y lo otro, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, yo estoy con ellos, trabajo con ellos, son mis amigos, pero yo no me voy a envolver, me voy a meter en ese vaso y voy a revolverme. Ahí ya no aplica lo de unánimes, porque ahí sí ya no, La unidad. Claro, ahí ya no, porque si yo me uno con ellos con ese propósito de hacer lo mismo, ya no. Esto es la unidad, estamos viéndolo en otro aspecto. Entonces, por eso tenemos que tener muy clara nuestra acción. Es que hay gente que no sabe separar. Hay gente que no sabe separar. Mire, yo soy testigo de lo que hablamos la vez anterior, de que hay padres, yo soy testigo de que había padres de que no dejaban ir a los hijos a la iglesia, les castigaban con padres, no hagan eso, por favor. Les castigaban o no sales con los jóvenes de la iglesia, les castigaban. Yo conozco casos así. Sí, y ahora están en el mundo, ojo, ahora están en el mundo, la mamá y sus hijos. Y les castigaban con no ir a la iglesia. Entonces, claro, eso debemos de entender de que a veces cometemos ese error, de que preferimos de que nuestros hijos vayan con los del mundo, con ese amiguito. Es que, claro, es que mi amiguito es desde la infancia. Sí, pero es que ese amiguito es del mundo. Sí, tú puedes tener una amistad y todo lo que tú quieres, pero la unidad solo la puedes tener con la iglesia y con los de tu iglesia. Quizás puede sonar, para muchos puede ser muy radical, pero es que a la final las malas conversaciones rompen las buenas costumbres, por más que usted me diga. Porque la amiga, aunque sea amiga, pero si no está convertida, no tiene sus mismos principios, no tiene sus mismos valores, a la final lo termina arrastrando y se ha visto cómo la influencia de las otras personas han terminado mal. Ahí sí aplica juntos, pero no revueltos. El tema del próximo podcast. Juntos pero no revueltos. Ajá. Sí, si nos podemos hablar aquí, vamos a sacar otro episodio de Exacto. Ajá. Bueno, sí, como les decía, tenemos que tener muy clara nuestra visión, nuestra meta. Y tenemos que también saber de quién es la cabeza. Uh-huh. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? La cabeza de la iglesia no es el líder o el pastor. No. La cabeza de la iglesia es Cristo. Exacto. El centro de nuestra familia, el centro de nuestra relación, el centro de todo tiene que ser Jesús, tiene que ser Dios. La palabra del Señor dice, y lo hemos repetido en muchos de los podcasts, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas, no dice algunas cosas, no, todas las demás cosas os serán añadidas. También la palabra del Señor dice, y todo tiene su tiempo. Exacto. Todo tiene su tiempo, hermano. Va a haber tiempo de reír, tiempo de llorar. Pero nosotros, en nuestro tiempo, en nuestro día a día, teníamos un poco también que hablarnos de la distracción. En nuestro día a día, con tantas distracciones que hay en el mundo, tenemos que tener claro que nuestra meta es alcanzar el reino de los cielos. Claro. Y saber de que Jesús es el centro. Uh-huh.
de que no nos guiamos de los libros de filosofía o de que hablan de elocuencia y demás. No, estamos siendo guiados por la palabra de Dios. Sí, así es. La palabra de Dios es nuestro manual. Ajá. Es Sí. el manual de vida del ser humano. Y ahí podemos encontrar todas las respuestas a nuestras preguntas. Exacto. Pero hay que escudriñar la palabra. Bastante. Aparte de que podemos encontrar todas las respuestas, también funciona como un espejo para nuestras vidas. Sí. Podemos ver si realmente Amén. Así estamos es. hablando de la unidad, estamos obrando bien en esto. Exacto. O si realmente estamos obrando mal en la unidad. Entonces, bueno, ya para concluir este podcast, ya les voy a pasar a los muchachos para que también puedan concluir. Sí. La palabra de Dios dice, muy importante, contemplad mi gozo en 2 de Filipenses 2. En Filipenses 2:2 dice, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. El versículo que le hablaba en el principio. Sí. Sí. Teniendo el mismo amor. Amor. También la palabra del Señor nos dice, amor, ¿qué vale de nosotros si hablamos en lengua? Exacto, sí. Si estamos hablando en lengua y no sé qué, y, Si no... y no tenemos amor. Sí. Venimos No, a ser sirve. como Sí, lo que malo. resuena. Venimos a ser como bulla. Ruido. Ruido. Sí. Nada. Podemos hablar en lengua, podemos sí estar muy ahí metidos en la presencia de Dios, pero si no tenemos amor, nada somos. Sí. Y la unidad se basa en el amor. El amor, sí. Sí, eso Si dice. no hay amor, hay desunidad. Desunidad o Si desunión. no hay amor, hay división. División. Si no hay comprensión, Contiendas. hay contiendas. Hay guerras. Por eso que pasan las guerras en la humanidad. Y las silenciosas son las peores. Exacto. Yo creo que eso es lo peor. Las guerras silenciosas, como usted dice, que es la desunión, es lo peor. Porque no hay nada más peor. Yo creo que si para uno le parece feito, hablamos del celo, ¿no? La santidad, eso que te provoca ese celo. Si uno ve, por ejemplo, dice, pero es que aquí se los ve tan tranquilos, pero luego cuando salen al patio están peleándose y demás. O sea, claro, eso tiene que ser el amor, es Ouch. La paz. de todo. Yo tengo un versículo para concluir mi parte. Dice, Primera de Pedro, eso es ya, mire, aquí lo dice todo. Primera de Pedro 3:8 dice, finalmente, además, lo voy a concluir así. Finalmente, como dice el versículo, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Esa es mi parte con la que quiero concluir. Aquí yo creo que lo dice todo, no hay más que añadir, sino que hay que ser unidos en todo, compasivos, fraternalmente, misericordiosos, amigables y no devolviendo mal por mal. Es que como la otra vez mi hermano no sé qué dijo de mí, ahora que tengo la oportunidad le doy el gancho izquierdo, ¿no? No, porque entonces ahí ya no somos misericordiosos, ni pacientes, ni nada, ¿no? Estamos devolviendo mal por mal y eso yo creo que no debe de estar en las iglesias si queremos lograr una unidad en la fe y en el espíritu. Muy bien. El resultado de todo, para ya tenga, digamos, en sus notas de lo que haya logrado sacar, algo importante que usted haya denotado, el resultado será de todo lo que hemos hablado, es una paz visible, ¿no? Al final, una paz visible que nos une y muestra la sabiduría y anuncia la gloria de Dios a un mundo incrédulo, porque al final y al cabo la gente no quiere creer en esto. Entonces, sea unánime, esté juntos en armonía con su compañero, amigo, familiar. Toda persona sea unánime, tenga ese amor con el otro, humildad, para que le vaya bien, porque al final y al cabo eso también es un principio bíblico, para que le vaya bien la tierra y la palabra de Dios siga siendo anunciada. Así es. Bueno, ya para concluir del todo, hay un versículo de la palabra que me está mostrando aquí el hermano Gabriel, que dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios
no hablen engaño. Wow. Dice la palabra de Dios. Apártese del mal. ¿Y qué? Ya, el bien. El bien. Busque la paz y sígala. Eso también es otra clave. Este versículo en 1 Pedro 3, Mire lo que dice. versículo 10, usted lo puede encontrar. Sí, que dejen en la cajita de comentarios qué versículo le llegó más y qué. Sí. ¿O qué parte le llegó más? Exacto. También. Y ya para concluir un versículo de ñapa, dice en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, Otra vez se repite el amor. crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo. Es que el amor nunca deja de ser. El amor Nada. nunca deja. Nunca deja. Eso va de base. Amar. Hay que Amar a nuestros enemigos, amar a nuestros amigos, amar a las personas que nos rodean. Todo lo que hagamos, hermano, hagámoslo con amor. Amén. Si usted va a hacer algo, hermano, Con amor. cualquier cosa, hágalo con amor. Ujú. Porque de esta manera, si aplicamos el amor en nuestras iglesias, en nuestro liderazgo, en nuestro servicio, si aplicamos el amor, vamos a fortalecer la unidad. Porque el amor también se contagia. Sí. El amor también es contagioso. Claro que sí. Si nosotros estamos obrando el amor. Yo no sé cuántos de ustedes han visto en la iglesia ese hermano que el más alegre de todos, ¿no? El más Sí. especial. Sí. Sabemos. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Todo bien. Transmite, Sí. transmite algo. Esa persona transmite. Nos transmite alegría, Claro. nos transmite confianza también. Entonces es muy importante tratar a los demás como nos gustaría a nosotros que nos trataran. Nos dice también la palabra de Dios. Entonces, ya para concluir, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos por varias plataformas, por YouTube, se va a publicar este video, y también por Spotify. Comparta este contenido, comparta. Escúchelo cuando esté ahí en sus momentos tranquilos. En el vehículo, Te lo puedes- en el trabajo. El en la break escuela. ese que haga de trabajo. Si usted con Spotify puede ponerse sus cascos, está al camino al trabajo, está tal vez de viaje, Exacto. y ahí puede escuchar esta palabra que Sí, sí. yo sé que con ayuda de Sí. Dios va a ser bendición, no solamente para ustedes, hermano, Para esta palabra todos. también ha sido bendición para Para nosotros. nosotros. Siempre creo que el primero, el receptor, somos nosotros mismos. Exacto. Sí. Dios aquí también nos ha hablado a nosotros, porque son cosas de las cuales todos carecemos. Sí. Entonces Sí, es sí, muy sí. importante tener Sí. presente todos estos temas. Les invitamos que también en Facebook y en Instagram pueda compartir los cortes, los reels que se están haciendo. También nos pueden seguir también en TikTok. Allá también nos encontramos Sí. como Mentes Cristianas por todas las plataformas. Y que tengan de tarea el próximo podcast, dejen en la cajita de comentarios qué les ¿Qué les gustaría gustaría que que hablaran. hablen? También. Y ya aquí ya le Aquí se elige un setup, tema y ya habla de este tema que a lo mejor usted está necesitando, ¿no? Porque hoy hemos tocado, yo creo que Sí, eso es muy global. al final que a es algo veces muy- que se necesita siempre. es difícil, ¿no? Como traspasar un poquito por miedo, hay que más decir, pero a veces es necesario. A veces incluso el mismo espíritu te da que hables pues esas cosas porque edifican cuando se rompe esas barreras. Entonces ya sabe, déjenlo en la cajita de comentarios y ya lo estaremos leyendo. Y bueno, también no quiero pasar por alto y quiero agradecer a los muchachos, a nuestro hermano Gabriel por acompañarnos una vez más Una vez más. a nuestro podcast. Sí. De verdad que, bueno, ya con ayuda de Dios, pues, a futuro lo podemos ver también más adelante. Sí. A él ahí en Sí, nuestro podcast. sí, amén. Cuando estemos por aquí, por Valencia. Claro. Sí, Sí, porque tal vez usted se preguntará, bueno, ¿por qué no están los otros chicos de ahí del podcast? Claro, porque yo estoy de viaje y me encuentro en Ajá. Valencia y pues aproveché de grabar con estos muchachos que son líderes de la iglesia, músicos, y son personas que tienen una mente cristiana. Amén. También quiero agradecer a nuestro hermano Daniel por aceptar la invitación. No. De verdad que muchas gracias por aceptar esta invitación. Es para nosotros un privilegio tenerle también en el podcast. Un placer. Ya nos veremos. Si no tienen nada más que decir, Nada más, usted ya Yo creo todo que lo ya que está hemos todo. dicho ya está todo ya. muchachos, y esto ha sido Mentes Cristianas. Dios me le bendiga.